Grabación, perfecto. Ahora sí. Me permite un momentito que voy a subir otra vez. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando yo les decía que qué es o qué significa la palabra egosintónico, les decía que se refiere, bueno, desde el punto de vista etimológico, ¿verdad? Nace de la palabra ego del yo, del griego sí, que significa con, y del griego tono, que significa tensión. Y justamente la palabra egosintónico se refiere a la armonía que existe entre el ser humano, el individuo, entre las creencias que él sostiene y su forma de desenvolverse. Dentro de ella vamos a tener sus valores, su principio, su estructura y su personalidad. Entonces, egosintónico también va a hacer referencia hacia esa capacidad que tenemos nosotros de no presentar malestar que sea notable o significativo ante el enfrentamiento de situaciones y problemas. Ahí tenemos la definición de lo que es egosintónico. ¿Cuáles son las características de lo egosintónico? Bueno, para la comprensión del carácter egosintónico hay que mencionar ciertas características que lo van a determinar. Una de ellas es que constituye un término psicológico, como mencionamos previamente, entra dentro de los términos de la psicología clínica debido a su aspecto funcional en relación a la personalidad. Las conductas, los pensamientos, son aceptables para el yo. Para el yo. Entonces el egosintónico se va a caracterizar por ser una sincronía en el sostenimiento del individuo y de todos los aspectos que comprende su personalidad y lo que proyecta esa personalidad. Entonces utilizamos el término egosintónico o también conocido como egodistónico para describir de qué forma cada ser humano, cada persona percibe que está en sintonía o no con sus sentimientos, con su comportamiento, con sus éxitos, con su fracaso. Entonces, decimos que es una característica de la personalidad. Entonces, un síntoma es egosintónico cuando la persona no le genera malestar significativo, como les decía, de enfrentarse a una determinada situación o un problema. Entonces, ya estamos claros de lo que es egosintónico, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Otro de los aspectos fundamentales, ¿no?, que nosotros debemos conocer, debemos manejar dentro de la psicopatología del pensamiento, es que hay que diferenciar dos grandes grupos de trastornos. Una de ellas son las alteraciones del curso y las alteraciones del contenido del pensamiento. Las alteraciones del curso del pensamiento se van a dar por exceso o por defecto. Cuando hablo por exceso, estoy hablando de tres elementos fundamentales, como lo es la taquixiquia. Cuando yo, escuchen esta palabra, cuando yo digo taquixiquia, estoy refiriéndome al aumento de la velocidad con leve desconexión. Y estoy hablando del pensamiento por exceso. Tenemos el pensamiento ideofugal, que el pensamiento ideofugal es cuando estamos hablando y hacemos cambio de temas. Ustedes no han visto esas personas que están hablando y de golpe te cambian de tema de manera rápida. Y tenemos la fuga de ideas. Se habla de un máximo discurso, la persona pierde la organización y se vuelve incomprensible lo que esta persona está diciendo. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del curso del pensamiento por exceso, hablamos de tres características fundamentales. La taquixiquia, que yo explicaba que era un aumento de la velocidad con una leve desconexión de lo que yo estoy diciendo. Tenemos el pensamiento ideofugal, la persona habla demasiado rápido y cambia de tema, que se encuentra moderadamente conectado, y tenemos la fuga de idea, que él pierde la organización y se vuelve incomprensible, ¿no?, su discurso.
Entonces, por exceso tenemos 3. Taquixiquia, pensamiento y fuga de ideas. Y por defecto tenemos 2. Bradixiquia y tenemos la inhibición del pensamiento. Y cuando yo digo bradixiquia, estoy hablando de una disminución en la velocidad. Y cuando hablo de inhibición del pensamiento, estoy hablando de una disminución en la producción del pensamiento. Tenemos trastornos del pensamiento y estos trastornos del pensamiento nos preguntamos qué son, cómo se clasifican, cuál es su caracterización de los trastornos del pensamiento. Dentro de las muchas enfermedades mentales que existen, las que afectan al pensamiento, representan una parte importante de ellas y voy a tratar de condensar algunos de los datos más importantes para conocer cuáles son los principales trastornos del pensamiento y cómo se pueden distinguir entre ellos y otra información relevante para saber más sobre estas patologías. ¿Qué son los trastornos del pensamiento? Entonces, para poder hablar de los trastornos del pensamiento, debemos tener unas nociones muy básicas acerca de la psicopatología y su clasificación diagnóstica. Todas las enfermedades mentales se engloban dentro de unos manuales, que esto los hablábamos en unas clases atrás, y hablaba del manual diagnóstico y estadístico, los trastornos mentales, el DSM-5, y hablaba sobre la clasificación internacional de las enfermedades mentales, conocida de la Organización Mundial de la Salud, conocida como la CIE, y estos manuales van a clasificar todas, pero todas las patologías conocidas y se van actualizando de manera cíclica para realizar las modificaciones pertinentes según las nuevas investigaciones que se vayan llevando a cabo. Entonces, una vez tenemos claro dónde se encuentra la clasificación de enfermedades mentales, podemos situar los trastornos del pensamiento como uno de los bloques de estos manuales diagnósticos. Otra de las tipologías más importantes que podemos encontrar son los trastornos somatomorfos, los internalizantes, los externalizantes o los de desapego. Entonces, tras esta breve introducción, ahora podemos concentrarnos en los trastornos del pensamiento para conocer las características de este tipo de enfermedad, para que así más adelante podemos pasar a conocer algunos de los ejemplos más claros, esos ejemplos claros de estas enfermedades mentales. Los trastornos del pensamiento podríamos decir que son alteraciones psicológicas cuyo principal síntoma es una alteración en la cognición del sujeto. Entonces, los trastornos del pensamiento son alteraciones psicológicas cuya principal sintomatología va a ser una alteración en las cogniciones del sujeto. Entonces, podemos decir que dichas alteraciones tienen como consecuencia una disfunción en la comunicación, tanto en el propio nivel del pensamiento como en el del lenguaje. Y dentro de este tipo de dolencias debemos hacer una distinción, porque el pensamiento puede verse alterado tanto en su contenido como en su forma. Permiso, otra vez. Ahora sí. Entonces, puede ser en su contenido y en su forma. Permíteme un momentito. Okay. En su contenido y en su forma, ¿no? Trastornos, en primer lugar, vamos a hablar de trastornos del pensamiento formal. Y cuando hablamos de los trastornos del pensamiento, estoy haciendo referencia a los que tienen alterada la forma. Una de las patologías o de las enfermedades más frecuentes en las que podemos observar claros indicios de problema en su forma es la esquizofrenia. También podemos hablar de los trastornos del pensamiento formal como pensamiento desorganizado o un habla desorganizada.
¿Por qué? Porque va a ser uno de los síntomas clásicos en esta alteración. Entonces, cuando hablamos del pensamiento formal, de la psicopatología del pensamiento formal, podemos hablar de pensamiento desorganizado, habla desorganizada. Esto es en los trastornos del pensamiento formal. Bueno, sí lo voy a hacer referencia, ¿no? Los trastornos del pensamiento formal son una muestra de psicosis. Y como tal patología, tiene que ser tenido muy en cuenta como un indicador de una patología grave en el individuo. Entonces, para poder evaluar el alcance de esta enfermedad, se han desarrollado dos escalas. La escala de SAPS, que se utiliza para analizar los síntomas positivos, y la escala de SAMS, para valorar los síntomas negativos, que esto lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, podemos hablar de los trastornos del pensamiento de contenido. Hablamos del trastorno del pensamiento formal, que tiene dos características, que es desorganizado. El pensamiento va a ser desorganizado y el habla va a ser desorganizada. Tenemos los trastornos del pensamiento con contenido y justamente se puede observar patologías dentro del trastorno del pensamiento con contenido. Podemos observar patologías como el trastorno obsesivo compulsivo. Dentro de los trastornos del pensamiento tenemos que referirnos al contenido. Esta también sería una característica, como les explicaba, de la esquizofrenia, porque tiene que ver con delirios que puede presentar la víctima o el paciente. También, además de delirio, también se observa la obsesión y la compulsión, pero no necesariamente ha de traducirse el trastorno del pensamiento de contenido en delirios. También se puede observar como un nivel de preocupación como le explicaba, que no necesariamente los trastornos del pensamiento de contenido pueden traducirse en delirio, también pueden observarse como un nivel de preocupación, podemos observar obsesión de manera patológica. Otro de los síntomas de estos trastornos del pensamiento es el del pensamiento mágico. Y cuando hablo del pensamiento mágico, estoy hablando de la consistencia en establecer relaciones arbitrarias e ilógicas sobre los propios pensamientos de uno mismo y la repercusión en el mundo. Por supuesto, sin llegar a ese extremo, también se puede sobrevalorar la idea, exagerando nuestros propios procesos mentales y haciendo que pierdan algo de realismo. Vamos a hablar dentro de lo que mencionaba con anterioridad, el instrumento SAMS, para evaluar los síntomas negativos de los trastornos del pensamiento formal. Podemos observar de qué tipos, cuando estoy hablando de la valoración de los trastornos del pensamiento, los síntomas negativos dentro de ellos. Y vamos a hablar rápidamente de lo más importante. Y podemos nombrar lo que se conoce como el aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo es una de las características que podemos observar en estos sujetos y va a ser el embotamiento afectivo. Es decir, la persona tiene una carencia de demostrar emociones. Y esto puede captarse mediante la falta de gesticulación facial o inclusive de generar expresiones. Una realización muy escasa de movimientos espontáneos es lo que podemos observar en esta persona. O sea que cuando nosotros hablamos, nos movemos mucho, gesticulamos,
movemos los labios, cambiamos, hacemos movimiento de la ceja, de la frente, arrugamos la frente, la volvemos a estirar, nos reímos. Pero cuando vemos una persona que presenta un embotamiento afectivo, que presenta una carencia de demostración de emociones, nos estamos refiriendo al aplanamiento afectivo, que son algunos de los síntomas negativos del pensamiento formal y del pensamiento y de los trastornos del pensamiento de contenido. Perdón. Entonces, esto, como les explicaba, esto puede percibirse, nosotros lo podemos ver cuando existe una falta de gesticulación. Cuando existe una falta de gesticulación facial. Cuando existe una falta de expresión. Y la no resonancia afectiva con los contenidos que se están tratando justamente es una característica de un síntoma negativo. Otro de los aspectos fundamentales dentro de este aplanamiento afectivo es que no existe un contacto visual. Existe una carencia de verse de cara a cara con el interlocutor. Cuando yo estoy entrevistando, estoy hablando, la persona no me ve y la persona no gesticula, está como habla porque tiene que hablar. Entonces, aquí podemos ver los indicios de este síntoma del aplanamiento afectivo. Otra de las características es la alogia. Cuando hablamos de alogia, estamos hablando de justamente de dificultad para emitir el habla. Los trastornos del pensamiento formal, una de las características es que la persona tiene dificultad para hablar. El vocabulario puede ser muy pobre de lo habitual, y también ser pobre en contenido. Podemos observar que la persona tarda más de lo normal en responder a las preguntas y que además de eso se va a bloquear durante el habla. Esto es cuando hablamos de alogia. Y cuando hablamos de apatía, que es otra caracterización, es cuando estamos justamente viendo síntomas característicos de descuido en la higiene. Puede también, podemos observar y puede darse una disminución anormal del rendimiento, perdón, en su contenido y una clara demostración de falta de energía física en este sujeto. Otra de las características es la atención. El cuarto factor que puede verse afectado en un trastorno del pensamiento formal es la atención. El individuo tiene problemas para concentrarse en la actividad que nosotros le estamos solicitando que realice. Esto es en cuanto a los síntomas negativos. Y en cuanto a los síntomas positivos, podemos observar otra de las características es el descarrilamiento. El descarrilamiento va a consistir en la realización de una asociación aleatoria en el discurso, perdón, saltando de una temática a otra que puede tener o no relación con lo que estábamos hablando. Y este síntoma puede observarse en el habla del sujeto, pero también puede plasmarlo al escribir. Otra de las características de los síntomas positivos es la tangencialidad. El discurso tangencial es otro síntoma observable en los trastornos del pensamiento formal. En este caso, la persona afectada puede estar hablando sobre un tema en concreto y en un momento dado realiza un salto abrupto a otro tema totalmente diferente, totalmente ajeno a lo que se está hablando y no da más explicación al respecto. No sé si han oído o han visto este tipo de personas.
No, figúrate que es que yo estaba en la playa, pero de repente, y se queda callado. Bueno, como te venía diciendo, me encontraba en Matagalpa, estaba comprando café y, bueno, ¿qué tiene que ver la playa? Y de golpe pasó a hablarme de que estaba comprando café en Matagalpa. Bueno, esto es cuando hablamos de la tangencialidad. Otra de las características de los síntomas positivos es la incoherencia. La incoherencia también se conoce, ¿no?, como la llamada ensalada de palabras. Es otra sintomatología en la cual el sujeto emite un discurso totalmente accidentado, en lo que no existe ningún hilo conductor y por lo tanto resulta imposible comprender lo que está tratando de decir. Entonces, todas las palabras que se utilizan existen, pero la sucesión de las mismas que realiza no da ningún lugar a un mensaje coherente y concreto. Y tenemos la pérdida de la lógica, que también se puede observar trastornos del pensamiento formal en los que un síntoma es la pérdida de la lógica. Y ante una cuestión determinada, el individuo puede tratar de responder de una forma que gramaticalmente es correcta, pero que en realidad no está contestando a la pregunta que se le está haciendo y por lo tanto no guarda ninguna lógica, ninguna relación. Otra de las características es el exceso de detalle. El exceso de detalle o conocido también como el habla circunstancial también puede denotar la existencia de un trastorno del pensamiento. Y en este caso observaríamos que la persona se centra en dar una cantidad evidentemente excesiva de detalles contextuales en lugar de limitarse solamente a responder la pregunta que nosotros le estamos haciendo. Otra de ellas es la presión del habla. La presión del habla o el discurso presionado es otro indicador que se puede evaluar en la escala de los síntomas positivos. Y en este caso, justamente la característica fundamental es que se manifiesta por un discurso atropellado sin pausa alguna. Y que este discurso parece demostrar una urgencia de la persona por explicar la idea que está exponiendo, aunque dicha urgencia no sea aparentemente observable por el interlocutor. Otra de las características son las distracciones al hablar. Los trastornos del pensamiento formal también pueden ser detectados mediante excesivas distracciones durante el discurso. Esto quiere decir que si una persona está hablando sobre una temática concreta, pero cualquier estímulo ambiental lo hace olvidar por completo lo que está diciendo para pasar a hablar de otro tema. Entonces, pues, nosotros podemos pensar que estamos ante este síntoma, la distracción al hablar. Otra de las características es la asociación sonora. La última de las características de los trastornos del pensamiento formal que podemos analizar tiene que ver con las llamadas asociaciones sonoras, también llamadas clanking. Y este fenómeno ocurre cuando el sujeto comienza a introducir palabras en su discurso por el mero hecho de su proximidad sonora con la que estaba utilizando, esta ya sea de forma de rima o de forma similar. Entonces, el trastorno en el contenido del pensamiento se va a volver patológico cuando se rompe la unión con la realidad. Y aquí justamente va a existir la intervención de elementos morbosos en esa divergencia, que es lo que va a marcar la diferencia con el simple error de juicio. Tenemos idea delirante, de carácter patológico, no derivada de otras manifestaciones psicopatológicas y que son resistentes a la argumentación lógica. Tenemos idea deliroide, que es una idea falsa de carácter patológico, derivada de otras manifestaciones psicopatológicas y justamente es accesible a ser rebatida. Y tenemos las ideas obsesivas. Las ideas obsesivas es donde el sujeto reconoce como patológica, procedente de sí mismo, de lo que él está diciendo, pero que se escapan al control de su voluntad, llegándose a una ocupación de la esfera cognitiva, lo que, unido a su carácter repetitivo, va a desencadenar una intensa angustia. Y tenemos la idea sobrevalorada, una idea muy impregnada por la afectividad que rige gran parte de la actividad que está haciendo el sujeto. Entonces, para que una idea sea clasificada como delirante, debe cumplir unos requisitos.
Para que una idea sea clasificada como delirante debe cumplir unos requisitos. En primer lugar, para que una idea sea delirante debe ser falsa. Debe ser irrebatible la argumentación lógica. Debe establecerse por vía patológica, por vía de enfermedad, diferenciándose de las creencias ancestrales, mágicas o religiosas que está diciendo el individuo. Y por último, no derivarse de otras manifestaciones psicopatológicas. Entonces, toda idea clasificada como delirante debe cumplir estos requisitos: ser falsa, ser irrebatible la argumentación lógica, establecerse por vía patológica o por vía de enfermedad, diferenciándose de las creencias ancestrales, mágicas y religiosas del individuo, y no derivarse de otras manifestaciones psicopatológicas. Otra de la caracterización sobre las ideas delirantes en relación al contenido tiene que ser de significación hacia sí mismo. Y cuando hablamos de significación hacia sí mismo, estamos hablando de ideas delirantes de culpa, afirmaciones con raíz en la conciencia moral. Delirantes hipocondriacos. Bueno, recuérdense que se me había olvidado decirle, ¿no?, que la palabra hipocondría hasta el DSM-4-TR existía, ahora existe. Cuando hablamos de la hipocondría, estamos hablando de trastornos de ansiedad por enfermedad. Cuando hablamos de hipocondría, son estas personas que usted escucha hablar y usted le dice: mire, que yo me siento mal, tengo así como gripe y tengo un malestar en el cuerpo. ¡Ay, yo también! Igualito, tengo así, me siento igualito. Entonces, ese es el trastorno de enfermedad por ansiedad conocido como hipocondriaco. Y justamente, como les decía, significa la vivencia de salud física y corporal de otras personas y se apropian de ella. Tenemos las ideas delirantes nihilistas. Esta significa la vivencia de vitalidad. Tenemos las ideas delirantes de ruina, de confianza en obtener los recursos materiales necesarios. Las ideas delirantes de filiación, la vivencia de pertenencia a un grupo social, a un grupo familiar. Ideas de grandeza o megalomanía, ¿verdad? Vivencia propia de valía y de capacidades. Las ideas místicas, que es una alteración de la vivencia con seres sobrenaturales. Ideas delirantes de transformación o metamorfosis, vivencias de la identidad del yo. Ideas delirantes de decisión o fragmentación, vivencias de la unidad del yo. Ideas delirantes de control, inclusive de la influencia, que se conoce como la vivencia de la demarcación o límite del yo. Y en segundo lugar, tenemos la significación hacia el entorno. Estamos hablando de la significación hacia nosotros mismos y existe una significación al entorno. Y cuando hablamos de significación al entorno, estamos hablando de la desrealización. El entorno se ha transformado con perplejidad. Desarrollamos ideas delirantes de referencia. Damos una significación a los eventos ambientales. O presentamos ideas delirantes de celo, damos una significación de los eventos intrascendentes. Presentamos ideas delirantes de criptomaníaco, de los eventos frente a una persona del sexo opuesto. O también presentamos ideas delirantes de persecución. Cuando hablamos de ideas delirantes de persecución, estamos haciendo referencia a eventos ambientales agresivos. Otra de las caracterizaciones que nosotros debemos psicopatológicas, cuando estamos evaluando, es observar con detenimiento la psicopatología del lenguaje. Es importante establecer que cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de un sistema de signos que va a servir de vehículo para expresar vivencia, para expresar ideas y, en definitiva, para establecer la comunicación con otras personas. Para que se dé un funcionamiento correcto del lenguaje, es necesario la coordinación motora de todo el aparato destinado a la fonación. Cuando hablo de fonación, estoy hablando del habla, así como también, inclusive,
la integridad de las áreas del cerebro respondiente y responsable del lenguaje. Entonces, entre los trastornos del lenguaje podemos destacar el mutismo, la taquifasia, la bradifasia, la musitación, la estereotipa verbal, la verbigeración, la ecolalia, los neologismos, los paralogismos, la parasintaxis. Y de esto vamos a hablar con ejemplos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de mutismo, podría considerarse el mutismo como la máxima expresión de la alteración del lenguaje. Porque justamente esta consiste en la función verbal. El sujeto no habla cuando hablamos de mutismo. Existe una ausencia del lenguaje. El sujeto no habla, pero es capaz de hablar, permaneciendo generalmente inmóvil y con escasez de movimiento. Puede aparecer mutismo en las depresiones graves. Cuando usted ve que una persona hablaba y deja de hablar, cuando tiene una depresión grave, puede aparecer esta patología. En los cuadros psicóticos puede también aparecer mutismo. En los cuadros orgánicos, esos estados demenciales avanzados. Y esto también se puede dar a una reacción de una situación estresante. Hace como 15 días tuve un paciente con mutismo, un niño. Cuando me pongo a analizar el caso del niño, bueno, situación de estrés y tenía una depresión grave. Otra de las características fundamentales que debemos conocer este tipo de trastorno del lenguaje es la taquifasia. La taquifasia consiste en la producción acelerada de palabras. El sujeto parece saltar de una palabra a otra, habla sin parar. Unas veces sigue un orden y otras veces deforma ese orden y lo hace incoherente. Y generalmente va unido a un hablar excesivo, a un hablar compulsivo, en cuyo caso hablamos de logorrea. ¿Han oído hablar de la palabra logorrea? Bueno, es ese hablar de manera excesiva, de manera compulsiva. Es un empleo excesivo y desordenado de palabras al hablar, causado por un determinado estado de excitación. Y esto suele observarse en cuadros psicóticos, que están acompañados de gran agitación psicomotriz, y también lo podemos observar en trastornos orgánicos. Entonces, hablamos del mutismo y hablamos de la taquifasia. Otra de las patologías observadas en el lenguaje es la bradifasia. Hablamos de mutismo, taquifasia y bradifasia. La bradifasia se trata de un enlentecimiento de la emisión de la palabra. Se observa este enlentecimiento de hablar en las personas melancólicas, en personas que padecen de síndromes confusionales, y a veces en la esquizofrenia también podemos observar bradifasia. Otra de las características psicopatológicas del lenguaje que puede presentarse es la musitación. Musitación. Y esta consiste en el cuchicheo de palabras en voz baja sin intención de comunicarse con otras personas. El paciente, la víctima, parece estar hablando consigo mismo y es propio de la esquizofrenia y de enfermos con deterioros importantes cognitivos. La musitación. Tenemos también la estereotipa verbal. La estereotipia verbal es esa repetición frecuente de la misma sílaba, de la misma frase o de la misma palabra en un contexto inadecuado.
y se presenta también en esquizofrenia, en pacientes que padecen de epilepsia y en demencia orgánica. Entonces hablamos de mutismo, hablamos de taquifasia, hablamos de bradifasia, hablamos de mutimación, perdón, de musitación y hablamos de estereotipa verbal. Ahora vamos a hablar de la verbigeración. La verbigeración se trata de una forma de repetición automática de frases y de palabras escasamente comprensibles en el curso del lenguaje verborreico. Justamente va a estar presente en la agitación catatónica y en trastornos esquizofrénicos. Vean lo interesante de esto, ¿no? Cuando hablamos de psicopatología del lenguaje, la mayoría de las características de esta psicopatología, el mutismo, la taquifasia, la bradifasia, la musitación, la estereotipia verbal, la verbigeración, está presente en la esquizofrenia. Tenemos también la ecolalia. La ecolalia es el trastorno que consiste en la repetición de palabras y frases emitidas por el interlocutor como si fuera su eco, que es también característica de la esquizofrenia, de la demencia, de la oligofrenia y de los estados catatónicos. La ecolalia. Tenemos los neologismos, que son palabras nuevas inventadas por el paciente, o bien palabras normales a las que les atribuye un significado especial. Tenemos los paralogismos también, donde el paciente utiliza palabras del vocabulario habitual, pero le atribuye a una palabra normal un significado peculiar y propio, del todo ajeno al real. Eso es lo que significa paralogismo. Tenemos la parasintaxis y la paragramatismo, que va a consistir en el uso de frases incompletas, en esas palabras entrecortadas monosílabos, en expresiones complicadas, alteración del orden de las palabras que van a dar lugar a un lenguaje incoherente, son lenguajes ilógicos e incomprensibles. Y este trastorno del lenguaje, en su forma más severa, se encuentra también en la esquizofrenia. Entonces, como les decía, la mayoría de esta caracterización del lenguaje, de la psicopatología del lenguaje, de todo lo que hemos hablado, de la parasintaxis, paralogismo, neologismo, ecolalia, verbigeración, estereotipa verbal, musitación, bradifasia y taquifasia, inclusive el mutismo, se encuentra dentro del trastorno del lenguaje. Vamos a hablar rápidamente de la psicopatología de la psicomotricidad. La actividad motora es la actitud, el reposo, el movimiento del ser humano que actúa. El ser humano se expresa estado de ánimo, conciencia acerca de sí mismo y nos da información objetiva. Cuando nos da la información objetiva nos está brindando su estado de conciencia y su estado de orientación. Y esto lo hace a través de la mímica, de los gestos, de la actitud y de los movimientos aislados y combinados. Se puede observar si se encuentra la motilidad aumentada o disminuida. Y esto, por supuesto, cuando está aumentada, podemos observar cuadros psíquicos y la persona habla de forma genérica de hipercinesia. Si podemos analizar cualitativamente esta hipercinesia, se puede diferenciar algunos cuadros. Tenemos la inquietud psicomotriz, la agitación psicomotriz, la acaticia y los tics. Sabemos que la inquietud psicomotriz es ese estado de hiperactividad psíquica donde las acciones no están ordenadas ni dirigidas hacia la consecución de un fin determinado. Y esta suele aparecer en los trastornos de ansiedad, siendo muy importante que nos va a permitir a nosotros poder hacer un diagnóstico con la acaticia.
La agitación psicomotriz es una forma de inquietud psicomotriz en la que los pacientes realizan los movimientos de una manera desorganizada, pareciendo carecer de objetivos, como una tempestad de movimiento. Y existe un potencial agresivo hacia sí mismo y hacia los demás, por lo que la agitación psicomotriz es una de las urgencias psiquiátricas más clásicas que podemos nosotros observar. Y cuando hablamos de acaticia, estamos hablando de la situación en la que el paciente presenta una incapacidad para permanecer quieto, que va a estar acompañada de una sensación de intranquilidad a nivel corporal, sin sensación de angustia. Dando la necesidad imperiosa de un movimiento que le lleva a cambiar de lugar y de postura. Va a llevarlo a levantarse y a sentarse de manera repetida, a cruzar las piernas, a extenderlas, por lo que la acaticia se conoce también como el síndrome de las piernas inquietas. Y tenemos los tics. Ustedes han oído hablar de los tics. Los tics son movimientos anormales simples que se repiten. No tienen sentido y cuya aparición en un paciente puede retrasar en el tiempo. Y este control voluntario genera desazón, genera inquietud que va aumentando hasta que se repite el movimiento. Las características más observables son los parpadeos o las personas que hacen o parpadean los movimientos del cuello. O sea, mover el cuello y de golpe se queda quieto y de golpe puede volver a mover el cuello. Gestos en la boca, mueve la frente, inclusive mueve los brazos, un dedo. Y es posible encontrar estos tics en cuadros psiquiátricos, generando una disminución llamativa de la psicomotricidad del sujeto, hablándose de forma genérica de hipocinesia. Entonces, cuando se analizan los distintos trastornos posibles, podemos diferenciar distintos grados de hipocinesia. La inhibición, el estupor, la catalepsia, los manierismos, las estereotipias motoras. Y cuando hablamos de inhibición, estamos hablando de un defecto de energía para poner en marcha los movimientos. Este estado es característico de cuadros depresivos. Cuando hablamos de estupor, estamos hablando de un cuadro de hipocinesia caracterizado por la ausencia absoluta de movimiento asociado a la falta de un lenguaje, sin que exista una alteración de la conciencia. Generalmente encontramos al paciente con una ausencia completa de movimientos voluntarios, permaneciendo con un rostro inexpresivo. No tiene respuesta a estímulos externos, aunque su apariencia denote frialdad, suele encontrarse una gran ansiedad, una gran angustia. Y este estado puede durar minutos a semanas inclusive, a meses. Y que a veces se va a acompañar de mutismo, de citofobia. La citofobia es no querer comer. Inclusive de gatismo. Se suele acompañar de gatismo. El gatismo es la incontinencia de heces y de orina. Dentro de la caracterización de la catalepsia, que no es más que la flexibilidad seria, que es el fenómeno que se va a caracterizar por el mantenimiento de una postura impuesta externamente durante largo tiempo y a veces hasta que no se le indique que cese. Ya, hombre, ya.
hablamos de flexibilidad seria cuando al intentar que el paciente adopte una postura impuesta pasivamente existe una pequeña tensión para que se comportase como si fuera de cera, ¿no? Que se quedara quieto. Y estos fenómenos son característicos de la esquizofrenia catatónica. Tenemos los manierismos, que se trata de una gesticulación exagerada, grotesca, extravagante, como forma de expresión voluntaria. Y justamente los manierismos son cuadros típicos en las esquizofrenias residuales, en lo que podemos observar que hay una pérdida de contenido afectivo de los movimientos y de los gestos. Y estos se pueden volver vacíos e insulsos. Tenemos estereotipas motoras que van a hacer esos movimientos de alguna parte del cuerpo, que pueden darse de manera repetitiva, que van a estar descontextualizados de la situación en la que se encuentra el sujeto. Y en principio podría haber existido una finalidad, pero cuando se hace estable va a carecer totalmente de sentido y se va a automatizar sin un compromiso afectivo alguno. Otra de las características es la psicopatología de la afectividad. La afectividad va a constituir el conjunto de todos los aspectos emocionales de la vida del ser humano. Bien pudiera entenderse que la afectividad va a ser el modo en que el hombre vive, en el que el hombre siente, en el que el hombre se va a ver afectado por los sucesos vitales, es decir, en los sucesos que le ocurren en su día a día, en su vivencia. Las emociones son afectos o sentimientos intensos, transitorios, desencadenados por una percepción de un estímulo externo o de un estímulo interno que se acompaña siempre de manifestaciones psicofisiológicas intensas y que estas manifestaciones producen un desequilibrio psíquico y somático que además van a conducir a una respuesta en el individuo. Y esta puede ser una respuesta inmediata, como el miedo o la cólera. Y esto genera una respuesta secundaria como una expresión de un intento de recuperación del organismo tras el gasto de las reacciones inmediatas. Y entonces va a aparecer la fatiga, va a aparecer la apatía y la depresión. Es importante establecer que el humor y el estado de ánimo va a constituir un estado afectivo estable, duradero y de menor intensidad en las emociones del ser humano. Y que estas oscilan entre el placer y el displacer, entre la alegría y la tristeza. El estado fundamental de estos estados de ánimo sería el afecto o el humor básico dominante en el ser humano, en el individuo, el que marca, por supuesto, un estilo de vida. Los estados de ánimo se clasifican en dos tipos. En estado de ánimo eutímico y en el estado de ánimo distímico. Y se puede considerar que el estado de ánimo es normal cuando las variaciones del humor no son excesivas y es lo que se conoce como estado de ánimo eutímico. El eutímico va a ser cuando el estado de ánimo es normal, cuando las variaciones no son excesivas. Eso es el eutímico. Y las distimias, o los estados distímicos, van a constituir las alteraciones del estado de ánimo, como exageraciones patológicas y transitorias del estado afectivo, como la exaltación del estado de ánimo, y por ejemplo puedo poner la alegría, la euforia, la manía, o bien como depresión, como la tristeza, la inhibición, la ansiedad. Entonces, los trastornos de la afectividad pueden ser cuantitativos, y si son por exceso, hablamos de la hipertimia o de la exaltación de la afectividad, y que este puede ser placentera o displacentera o inclusive ambas. Entonces, si se produce una disminución del potencial afectivo, hablamos de hipotimia. Entonces, dentro de los trastornos cualitativos de la afectividad podemos referirnos
a la asedia, que no es más que en este trastorno va a predominar la anestesia de los sentimientos y el vacío vital. Tenemos la inadecuación afectiva, que justamente aquí va a existir un afecto cualitativo y cuantitativo inadecuado frente a determinadas situaciones y mediante presencia de desajuste emocional, y se produce en personas ansiosas y depresivas. Entonces, cuando es muy marcado la inadecuación afectiva, se denomina incongruencia afectiva. Tenemos la incontinencia emocional, que supone una ausencia de control afectivo con gran expresividad para pequeñas variaciones del estado de ánimo. Tenemos la habilidad afectiva, así se llama, la habilidad afectiva, que van a ser variaciones bruscas e intensas del estado afectivo, que van a dar lugar a emociones variantes de corta duración, no adecuadas a la situación. Tenemos las ambivalencias afectivas, cuando coexisten dos impulsos opuestos hacia el mismo objeto y al mismo tiempo, odio-amor. Eso es lo que se conoce como ambivalencia afectiva, te odio, pero te amo. Tenemos la disforia, que va a ser ese estado de ánimo que va a estar caracterizado por presencia de malestar, inquietud, etc. Y se observa en la minoría, digámoslo de esta manera, se puede observar en una minoría de caracterización en la patología de la esquizofrenia, sobre todo en la esquizofrenia paranoide. Otra de las características fundamentales es la frialdad afectiva y la anedonia. Cuando hablamos de frialdad afectiva, estamos hablando de la falta de capacidad de dar respuesta afectiva y de modulación emocional. Y cuando hablamos de anedonia, estamos hablando de la pérdida de la capacidad de experimentar la sensación de placer en los actos que normalmente lo producen. Un elemento de gran importancia en psiquiatría y en psicología es la angustia. La angustia que está en la base de todas las neurosis y está en la base de todas las alteraciones del estado de ánimo. Esencialmente, la angustia es un miedo sin saber a qué. El miedo normal es un mecanismo biológico, es un mecanismo que nos permite adaptarnos a ejercer un papel defensivo ante un peligro. Entonces, mediante la alerta producida, nos va a colocar a nosotros en condiciones de supervivencia mediante la puesta a punto, la respuesta básica de defensa. Y esta respuesta básica de defensa la tenemos codificada en nuestro ADN, en nuestra biología. ¿Cuál va a ser? La lucha, la huida y quedarse paralizado o hacerse el muerto. Entonces, el enfermo con angustia nota una sensación similar de pavor, pero sin motivo justificado. En gran parte de la literatura psiquiátrica y psicológica, la angustia y la ansiedad aparecen como sinónimos, pero no lo son. En la angustia predominan sobre los síntomas psíquicos, sobre los síntomas corporales, y dentro de estos, su localización preferente en el corazón, en la región precordial y en la garganta. Además de que en la zona epigástrica también podemos observarla, la ansiedad se va a percibir más intensamente a nivel psíquico. Entonces, la angustia va a estar a nivel síntomas corporales, físicos, y la ansiedad a nivel psíquico. Entonces, cuando hablamos de la ansiedad, se percibe de manera intensa a nivel psíquico, suelen generarse crisis para generar o agudizar más la ansiedad, y justamente podemos observar en el enfermo sensación de muerte inminente sin nada que lo justifique, y los síntomas de la ansiedad tienen preferentemente una localización en el aparato respiratorio con sensación de ahogo y falta de aire, activándose, ¿verdad?, el nervio vago. Otra de las caracterizaciones dentro de la psicopatología es justamente estudiar la psicopatología de la voluntad. La psicopatología de la voluntad, dentro de ellas, podemos hablar de las alteraciones, están la hipoabulia o abulia, que consiste en una dificultad
mayor o menor en llevar a cabo el proceso volitivo, la voluntad, y este puede suspenderse tras la concepción debido a una disminución de la energía tendencial, ¿verdad? O sea, la liberación sin llevarse a cabo una decisión final, una decisión consumada, pero la decisión puede suspender la ejecución del acto volitivo por agotamiento de la energía que alimenta la acción. Tenemos una inestabilidad volitiva que consiste en una dificultad para mantener la ejecutoria de lo decidido por el sujeto, debido a esa fatiga o debido a esa inestabilidad de los intereses. Tenemos la ambivalencia volitiva, que se manifiesta en que la decisión no termina de realizarse por existir en el individuo dos tendencias contradictorias. Y tenemos la obediencia automática, ¿verdad? Justamente el paciente ejecuta de manera automática nuestras solicitudes. En el negativismo va a ocurrir todo lo contrario. Y tenemos ya, para ir cerrando, los actos o las reacciones en cortocircuito. Y esta va a consistir en la actuación ciega y no deliberada de generar tendencias instintivas y afectos primarios que justamente escapan a todo control. Distinguimos entre ellas impulsos que se van a caracterizar por la adquisición, como la cleptomanía o la necesidad irresistible de apropiarse de algo, o la dipsomanía o la necesidad de beber gran cantidad de líquido. Estos son impulsos que van a estar caracterizados por la evasión, como la poliomanía o esa necesidad irresistible de caminar. Y por último, impulsos como destrucción o como la piromanía o esa necesidad de generar deseos de quemar. Igualmente la suicidomanía o los impulsos suicidas y la tanatomanía, que son los impulsos homicidas. Entonces, en todos estos anteriores caracterizaciones psicopatológicas de la voluntad, es automático y suele ir acompañado de un sentimiento de satisfacción y a veces de gran intensidad. Usted ve que personas que se apropian de algo, que roban algo y no necesitan, pero se sienten bien generar esa satisfacción al apropiarse de algo que no necesitaba. Las personas que queman igualmente, las personas que destruyen igualmente, las personas que caminan, usted lo ve caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, bueno, esos actos o reacciones en cortocircuito generan un sentimiento de satisfacción y a veces se necesita mucha intensidad para generar esta capacidad de recompensa. Bueno, hasta aquí terminamos la introducción a la parte psicopatológica. Vamos a compartir para hablar un poco de, ya para ir cerrando la parte psicopatológica. Al inicio, cuando comenzamos la clase de hoy, hablamos de que hicimos un repaso de todo lo que es la introducción a la psicopatología, hablamos de algunas definiciones, hablamos inclusive de los componentes o lo que nos interesaba saber sobre la definición de psicopatología según Jasper. Hablamos también de la conciencia, de la psicopatología de la conciencia, que tiene 4 características generales. En primer lugar, un lenguaje interno privado. Tenemos una capacidad de reconocernos a nosotros mismos, una intención de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y una capacidad de reconocernos en el tiempo y en el espacio. Hablamos de la conciencia, de los trastornos deficitarios de la conciencia. Hablamos de la letargia, de la somnolencia, el copor, nubilación, estupor, coma. Hablamos inclusive de los estrechamientos del campo de la conciencia, de los trastornos productivos, de las alteraciones expansivas. Hablamos también de la psicopatología de la atención, hablamos de la psicopatología de la memoria, de la psicopatología de la percepción. En este primer módulo hablamos también, siguiendo, dándole continuidad a la parte de psicopatología 2, hablamos de la característica del pensamiento normal, que era constancia, organización y continuidad. Hicimos una definición de lo que es el pensamiento, hablamos de las características del pensamiento normal,
hablamos de lo que es una persona egosintónica, hablamos de las características de lo que es el egosintonismo, hablamos de las alteraciones en el curso del pensamiento y decíamos que eran dos, por exceso y por defecto. Hablamos de que por exceso era la taquixiquia, el pensamiento ideofugal, las ideas máximas, y por defecto la bradypsiquia y la inhibición del pensamiento. Hablamos de los trastornos del pensamiento y su clasificación y sus características, y decíamos que los trastornos del pensamiento había que conocer cuáles eran sus características psicopatológicas y su clasificación. Hablamos del trastorno del pensamiento formal, del trastorno del pensamiento de contenido, y dentro de ellas, de los síntomas negativos, hablamos del planeamiento afectivo, de la logia, de la apatía, de la atención, del descarrilamiento y de la tangencialidad, de la incoherencia y de la pérdida de la lógica. Hablamos de los excesos de detalle, de la presión del habla, de las distracciones al hablar, de las asociaciones sonoras. Hablamos también del trastorno en el contenido del pensamiento, y hablábamos de que se van a diferenciar con la idea delirante, la idea deliroide, las ideas obsesivas, la idea sobrevalorada, y hablamos de que para que una idea sea clasificada como delirante debe cumplir características como, en primer lugar, ser falsa, ser irrebatible en la argumentación lógica, y debe establecerse por vía patológica. Cuando hablo de patología hablo de enfermedad. Además de eso, se debe diferenciar de las creencias ancestrales mágicas y religiosas, y no debe derivarse de otras manifestaciones psicopatológicas. Hablamos de las ideas delirantes en relación al contenido, que pueden ser de significación hacia sí mismo y de significación hacia el entorno. Hablamos de la psicopatología del lenguaje, definimos que el lenguaje va a ser un sistema de signos y símbolos que van a servir para expresar vivencias e ideas, y que nos va a ayudar a comunicarnos con otras personas. Hablamos de que los trastornos más destacados tenemos el mutismo. Hablamos de que el mutismo era ausencia del habla, ¿verdad? Hablamos de que el sujeto no habla, pero el sujeto no habla, pero es capaz de hablar, y que va a permanecer generalmente inmóvil o con escasez de movimiento, y esto se debe justamente a patologías como la depresión grave, cuadros orgánicos, cuadros psicóticos, estados demenciales avanzados, histeria y justamente una situación de estrés que permitió que esta persona no hablara. Hablamos también de la taquifasia, y que consistía en una producción acelerada de palabras. El sujeto saltaba de una palabra a otra sin parar, y algunas veces era de manera incoherente, porque seguía un orden, pero lo hacía de manera incoherente. Hablamos de la bradyfasia, decía que se trataba de un enlentecimiento cuando nosotros hablamos, y decía también que se observa en pacientes con síndromes confuncionales y algunas veces pacientes esquizofrénicos. Hablamos de la musitación, que consiste en cuchichear, ¿verdad? En hablar en voz baja. Entonces, algunas veces ese cuchicheo no tiene la intención de comunicarse con otra persona, sino de decir algo, y es característico de personas que padecen de esquizofrenia o de personas que padecen de un deterioro cognitivo muy importante, muy marcado. Hablé también de la estereotipa verbal, y decía que la estereotipa verbal era esa repetición frecuente de la misma sílaba o de una palabra en concreto, y que se presenta también en pacientes con esquizofrenia y con epilepsia, inclusive con pacientes con un trastorno orgánico. Hablé también de la verbigenación, que se trataba de una forma automática de frases, palabras que escasamente son comprensibles, y que se daban en un curso de un lenguaje verborreico, que también estaba presente en pacientes que sufrían de esquizofrenia. Hablaba de la ecolalia y decía y explicaba que era un trastorno que consiste en repetir palabras y frases, ¿verdad?, como si fuera un eco. Propia, va a estar presente también en esquizofrénicos y en estados catatónicos. Hablé de los neologismos,
y decía que eran palabras nuevas inventadas por el paciente, o bien palabras normales a las que se le atribuye un significado especial. Hablé también de los paralogismos. El paciente con el paralogismo utiliza palabras del vocabulario habitual, pero le atribuye un significado muy propio. Hablé de la parasintaxis y hablaba de que consistía en el uso de frases incompletas, palabras entrecortadas, palabras monosílabos, y también explicaba de que este trastorno se encuentra también en la esquizofrenia. Hablaba también de la psicopatología de la psicomotricidad, de los movimientos, de la inquietud psicomotriz, de la agitación psicomotriz, de la acaticia, de los tics, de los movimientos, de los parpadeos. Decía que personas que están con un carraspeo, pero son movimientos anormales, son movimientos simples, son movimientos que se repiten y que algunas veces no carecen de un sentido, y que justamente estos movimientos, otra de las características es mover el cuello o así. Entonces, personas que tienen un tic nervioso o mueven los hombros hacia arriba o mueven el cuello, ¿verdad? Y que justamente esto va apareciendo en el paciente y se va agudizando con el tiempo, inclusive lo va a hacer parte de sí. Y que explicaba también que los tics iban a estar inclusive presentes en cuadros psiquiátricos y que pues, esto forma parte de las funciones del ser humano, lo hace de manera involuntaria o hace parte de la función involuntaria. Hablamos también de los distintos trastornos posibles y que pudiéramos diferenciar grados dentro de la hipocinesia. Hablaba de la inhibición, hablaba del estupor, hablaba también de la catalepsia, hablaba de los manierismos, hablaba de las estereotipias motoras, hablaba de la psicopatología de la afectividad también, y decía que la afectividad constituía un conjunto de todos los aspectos emocionales de la vida. El conjunto iba a estar inmerso, el conjunto de sentimientos del individuo y por lo tanto de sensaciones subjetivas que iban a dirigir la conducta hacia determinado fin. Hablé de los estados de la afectividad que se clasificaban en dos tipos, explicaba el del eutímico y el distímico, y hablaba del eutímico, ¿verdad?, cuando las variaciones del humor no son excesivas, y hablaba del distímico cuando las alteraciones del estado de ánimo, como las exageraciones patológicas y transitorias del estado afectivo, se encontraban de manera exaltada, ¿no?, como las personas cuando entraban en una euforia, en una manía, un estado también que es lo contrario, que es de tristeza o de ansiedad o de inclusive de inhibición. Y hablaba de los trastornos cualitativos, de la afectividad, y hablaba de la asedia, de la inadecuación afectiva, de la incontinencia emocional, de la labilidad afectiva, de la ambivalencia afectiva, de la disforia, de la frialdad afectiva, inclusive hablé de la anedonia, y aquí justamente culminaba, ¿verdad?, los estados de la afectividad con la anedonia. Hablé de la psicopatología de la voluntad, hablé de la hipoabulia o de la abulia, de la inestabilidad volitiva, de la ambivalencia volitiva, de la obediencia automática y de los actos, reacciones, cortocircuitos, que terminé, ¿verdad?, hablando de justamente de todos estos piromaníacos, de estos destructores, de estos suicidas, de estos homicidas, de las personas que justamente caminaban mucho, ¿verdad? Que de otra cosa hablé de todo, bueno, hasta aquí hablé de los actos de cortocircuito, de la cleptomanía, de los piromaníacos,
de las personas que consumían mucho líquido, ¿cuál más hablé? Las personas que destruyen, los pirómanos, los suicidas, los homicidas también, que tienen impulsos, tanatomanía, que tienen impulsos homicidas en asesinar, y que hablé de que todas estas personas, ¿verdad?, justamente tienen una acción del acto de manera automática, y yo explicaba que ella estaba acompañada de un sentimiento de satisfacción justamente al cometer el acto. Era como un sistema de recompensa, ¿verdad? Pero no le llenaba de... O sea, él lo hacía de manera automática y hablaba de que al asesinar, al robar, al quemar, al destruir, generaba un sentimiento de satisfacción. Justamente hasta aquí hablamos de lo que es la parte de la psicopatología. Ya vamos a ir entrando entonces a lo que es la parte de las demencias. Ya vamos entrando a la parte de las demencias, ya para ir con las demencias ya vamos a entrar a lo que es la parte ya de la valoración. Vamos a utilizar varios instrumentos y vamos a ir avanzando de manera paulatina y progresiva para conocer paso a paso lo que es un examen mental, paso a paso lo que es una valoración del daño psíquico, paso a paso cómo se hace un informe forense, psicológico, con varios casos que tengo acá, que lo vamos a ver, yo se lo voy a hacer llegar. Entonces, para ir ya afianzando conocimientos que a usted le va a servir para su desempeño como psicólogo forense. Entonces vamos a hablar de las demencias. Y yo pienso que con esto de las demencias vamos a ver si logramos culminar la noche de hoy. Cuando hablamos de demencia, justamente estamos haciendo referencia a los cuadros clínicos que vamos a analizar, que van a estar asociados a algunos procesos orgánicos. Pero la demencia, es importante establecer de que la demencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un síndrome que generalmente está presentado por una naturaleza crónica o progresiva, que va a estar caracterizado por un deterioro de la función cognitiva, es decir, está caracterizado por esa capacidad para procesar el pensamiento más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta la memoria, la demencia afecta el pensamiento, la demencia afecta la orientación, la capacidad de comprensión que tenemos los seres humanos. La demencia afecta el cálculo, la capacidad de aprender, el lenguaje, la capacidad de hablar y el juicio. Entonces, la conciencia no se va a ver afectada. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado en ocasiones, va a ser precedido por un deterioro del control emocional, de un comportamiento y de una motivación. Entonces, la demencia es causada por diversas patologías, por diversas enfermedades, inclusive puede ser ocasionada hasta por lesiones que van a afectar al cerebro de forma primaria y de forma secundaria,
como la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? O los accidentes cerebrovasculares. Entonces, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y de dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. En todo el mundo. Puede resultar, digámoslo de esta manera, abrumadora, no solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores, para sus familiares, sus hijos, su esposo, y a menudo hay una falta de concienciación y de comprensión de la demencia. Y esto lo que puede causar, ¿verdad?, una estigmatización, y esto supone un obstáculo para que las personas acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y de atención. Entonces, el impacto de la demencia en los cuidadores, la familia y la sociedad puede ser de carácter físico, puede ser de carácter psicológico, social y económico. ¿Cuáles son los síntomas de la demencia? La demencia afecta a cada persona de manera diferente, y esto lo hace dependiendo del impacto de la enfermedad y de la personalidad del sujeto antes de empezar a padecerla. Los síntomas y los signos que están relacionados se pueden entender en tres etapas. En una etapa temprana, ¿verdad?, que a menudo pasa desapercibida, donde existe en primer lugar una tendencia a olvidar las cosas, una pérdida a la noción del tiempo, una desubicación espacial incluso en lugares conocidos. En segundo lugar, tenemos una etapa, hablamos de una etapa temprana, en segundo lugar de una etapa intermedia, y a medida de que la demencia va evolucionando, ¿verdad?, hacia esa etapa intermedia, los signos y síntomas se vuelven más evidentes y se vuelven más limitadores. Y en esta etapa las personas presentan olvidos, se les olvida acontecimientos recientes. Por ejemplo, la semana pasada hubo un cumpleaños, o hace 3 días hubo un cumpleaños, o esa persona cumplió años hace 3 días, le hicieron una fiesta y después se le olvida. Mire, ¿cuánto que me van a celebrar mi cumpleaños? Bueno, eso es una demencia intermedia. O también se le olvidan los nombres de sus hijos. ¿Cómo me llamo yo? No, te llamas Pedro, ok. Entonces le vuelves a preguntar, mira, ¿cómo es que te llamas tú? O ¿cómo fue que me dijiste que te llamaba? O le pregunta cómo me llamo yo y no sabe. Se encuentran desubicados inclusive en su propia casa. Tienen dificultades para comunicarse. Empiezan a necesitar ayuda con el aseo y con su cuidado personal. Sufren de cambios de comportamiento, por ejemplo, empiezan a dar vueltas por la casa o repiten la misma pregunta. Y tenemos una etapa tardía, ¿verdad?, en tercer lugar. En tercer lugar, tenemos una etapa tardía, y esta es la última etapa de la enfermedad, pues, donde la dependencia y la inactividad son casi totales. Esto genera alteraciones de la memoria muy graves, y los síntomas y signos se hacen más evidentes. Se genera una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio. En esta etapa de la vida generan dificultades para reconocer a familiares y amigos. Hay una generación, ¿verdad?, de necesidad muy pronunciada de ayuda para el cuidador personal. Las personas empiezan a tener dificultades para caminar, y por supuesto va a existir una alteración del comportamiento que puede exacerbarse y desembocar en agresiones. ¿Cuáles son las formas más comunes de demencia? Las formas de demencia son múltiples, existen muchísimas, ¿no? Pero la enfermedad, las más comunes, tenemos como la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad?, es la forma más común de demencia que podemos observar, y se calcula que representa entre un 60 y un 70% de los casos de demencia. Existen otras formas de demencia, ¿verdad?, como la vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, agregados anormales, cuando hablamos de demencia de Lewy son agregados anormales de proteínas en el interior de la célula nerviosa, y un grupo de enfermedades que pueden contribuir a la demencia frontotemporal, ¿verdad?, una degeneración del lóbulo frontal del cerebro, que esto, por supuesto, genera una alteración en la cognición,
Otro de ellos, de este tipo de demencia, la diabetes genera un tipo de demencia también. Que yo tengo un caso que lo vamos a analizar, ¿verdad?, de una persona diabética, y esto también le generó un tipo de demencia. Entonces querían apropiarse, me llamaron porque esta persona que tenía diabetes generó ciertas afectaciones en su cognición y se apropiaron de una, valga la redundancia, de una propiedad de esta persona, valiéndose de su estado de demencia. Entonces me llamaron para hacer un análisis completo de si tenía capacidad o no tenía capacidad en poder firmar un testamento, etcétera. Entonces yo tuve que ir a un juicio y demostrar porque la persona tenía una alteración en la cognición y que era imposible que esta persona pudiera firmar un documento de manera a motu propio, por voluntad propia. Y esto también, tengo unos casos que vamos a analizar con respecto a eso. Entonces, a grandes rasgos, mis estimados, esto es lo que es la demencia, pero vamos a analizar los cuadros clínicos que están asociados a procesos orgánicos. Uno de ellos es el delirio. Hablamos de la demencia, ahora vamos a estudiar los cuadros clínicos asociados a procesos orgánicos. Son múltiples los factores y las enfermedades que pueden provocar un trastorno cognitivo, bien sea de tipo de demencia, de delirio o un trastorno amnésico. Entonces, bajo el concepto de trastorno cognitivo, vamos a englobar las alteraciones de uno o más funciones cognitivas que se utilizan para procesar y recordar la información, que incluyen las áreas de la percepción, de la atención y el lenguaje y la memoria, que estas características las vamos a evaluar nosotros cuando hagamos un examen mental. En primer lugar, tenemos el delirio. ¿Y qué es el delirio? Explíquenos eso, yo no entiendo qué es el delirio. Bueno, justamente el delirio es un cuadro clínico muy frecuente que puede aparecer a cualquier edad. Ojo, es un estado clínico frecuente que puede aparecer a cualquier edad, pero que es más común en ancianos debido al propio proceso de envejecimiento a nivel cerebral. Entonces, por la alta frecuencia de la patología somática y por las múltiples medicaciones que esta persona desarrolla y que se va a manifestar, y que esta además va a venir definida por una alteración de la conciencia. Por supuesto, con dificultades para centrar, mantener y dirigir la atención. Y esto le va a generar un cambio, ¿verdad? ¿Dónde va a generar ese cambio? Justamente en las funciones cognitivas, porque tiene un déficit en su memoria. Un déficit en su memoria. Y ese déficit en su memoria desarrolla una desorientación, desarrolla alteraciones de su lenguaje, desarrolla alteraciones perceptivas que justamente le va a afectar y que además de esto va a empezar a fluctuarse a lo largo de su vida. Entonces, la alteración de la conciencia siempre va a estar presente, aunque de una forma variable. Y esto va a depender, por supuesto, de la severidad de su cuadro. Que además de eso suele existir un empeoramiento nocturno por generar fatiga y por la disminución de los estímulos. Entonces, con frecuencia los síntomas de este delirio van a ser las alucinaciones, sobre todo las alucinaciones visuales, las ilusiones y la falsa percepción, y que estas, por supuesto, van a ser simples o van a ser complejas, por lo que pueden confundir el hospital con su casa, ver a extraños como que si fueran familiares, y también se presentan ideas delirantes, pasajeras, más o menos incoherentes y poco estructuradas.
Entonces, el pensamiento de estas personas va a ser lento. Va a existir una dificultad para focalizarlo y formular ideas complejas. Y además existe dentro de su cognición una fatiga mental. En cuanto a su conducta psicomotora, puede pasar de la adinamia a la agitación psicomotora de forma brusca, de forma intempestiva. En ocasiones pueden producirse conductas auto y heteroagresivas sin explicación aparente, y van a estar motivadas por sus delirios y por sus alucinaciones. Su ciclo sueño-vigilia también se va a encontrar alterado. Y esto puede presentar somnolencia diurna y despierto y agitado durante la noche. No puede dormir. No puede dormir. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico del delirio? ¿Cuáles van a ser esos criterios que puede presentar esta persona? Una alteración de la conciencia, por ejemplo, la persona presenta una disminución de la capacidad de atención al entorno, con una disminución de la capacidad para centrar, para mantener y dirigir la atención. En segundo lugar, esta persona va a presentar cambios en sus funciones cognitivas. Va a estar desorientado, va a tener una alteración en el lenguaje, o inclusive presenta una alteración perceptiva que no se explique por la existencia de una demencia previa en su desarrollo. Presenta una alteración en un corto periodo de tiempo, habitualmente en hora o en día, y tiende a fluctuar a lo largo del día. Si fue en la mañana, puede estar hasta el mediodía, o puede estar todo el día. Y a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio, de que existe una alteración que es un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. Si el delirio está superpuesto a una demencia vascular preexistente, hay que indicarlo codificando demencia vascular con delirio en ese criterio para el diagnóstico. Hay que incluir el nombre de la enfermedad médica, por ejemplo. Delirio debido a encefalopatía hepática, por decirle algo. Y hay que codificar también la enfermedad médica. A nivel emocional, se puede mostrar miedo, ansiedad, rabia, gritos, llantos. El humor es muy variable. Es muy variable. Y va a cambiar de manera muy fácil, de la ansiedad a la irritabilidad, por ejemplo. Y estas oscilaciones varían en horas, en días, y algunas veces van a depender del trastorno orgánico que está provocando el cuadro. La presencia de este cuadro es importante porque va a indicar siempre una afección cerebral. Casi siempre va a ser identificable, aunque con una frecuencia de su etiología, que por supuesto va a ser múltiple. Entonces, el cuadro clínico se debe a un funcionamiento cerebral anormal por causas eléctricas, por causas mecánicas o bioquímicas, o con un fallo difuso del metabolismo cerebral. El comienzo suele ser brusco, suele ser agudo. En la mayoría de los casos, revierte cuando lo hace la patología que lo indujo, que lo provocó. Entre las causas que provocan podemos encontrar fármacos, antibióticos, antivíricos, anticonvulsionantes, antiinflamatorios, analgésicos. Y dentro de las enfermedades tenemos epilepsia, infecciones sistémicas, alteraciones cardiovasculares, hipoxia, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, entre otros. Entonces, cuando hablamos de el delirio, es importante que nosotros conozcamos sus características.
diagnósticas. Los criterios para establecer el diagnóstico, para saber si esta persona cometió un delito en sus plenas facultades mentales o no. Por eso es importante, estimados colegas, y esto siempre lo he explicado, ¿no? Que justamente para ser psicólogo forense hay que conocer muy bien la parte clínica. Hay que conocer muy bien la parte clínica. Y lo explicaba la vez pasada, ¿no? El martes pasado. Porque en nuestras manos está la responsabilidad de llevar a un inocente a la cárcel y de sacar a un culpable a la calle. De meter a un inocente a la cárcel y de sacar a un culpable a la calle. Algunas veces, por la mala praxis de los profesionales de la salud mental, adentro está un inocente y afuera anda un culpable. No estoy justificando, ¿no? No justifico porque también soy abogado y también litigo, pero también soy psicólogo y también tengo pacientes. Y cuando me llaman como psicólogo, trato de dar lo mejor. De mi conocimiento clínico, traspolarlo al ámbito forense, explicarle a su señoría, el juez, para que tome una decisión acertada. Recuerden que usted no tiene víctima que vengar ni culpable que castigar. Usted debe testimoniar bajo los principios de la ciencia. Pero para testimoniar bajo los principios de la ciencia tenemos que conocer la ciencia. Del resto es imposible que usted pueda testimoniar si no conoce la ciencia. Y lo explicaba la vez pasada, ¿no? No es venir a un juicio y pegar 4 gritos y decir, no, que esto no es así, esto es así asado. Pero en que usted se basó para usted decir que era así asado. ¿Cuáles fueron sus argumentos científicos? Explíquenos. Es que esa persona actuó, cuando una persona tiene un delirio, es que esa persona actuó bajo un delirio. Esa persona tiene un delirio. Entonces le puede preguntar, ay, ¿qué es un delirio? Explíquenos qué es un delirio. ¿Cómo usted va a hacer una defensa si usted no conoce ni siquiera qué es un delirio? Esa persona de 80 años se levantó a las 2 de la madrugada, vio a un miembro de la casa, fue al baño, pasó por la habitación de esta persona adulta. Esta persona adulta pensaba que la iban a atacar y agarró un cuchillo y mató al joven. Y sabemos que los cuadros clínicos asociados a procesos orgánicos se van a generar por múltiples enfermedades que provocan un deterioro, generando una demencia
trastorno amnésico o un delirio. Y cuando hablo de trastorno, estoy hablando de un trastorno cognitivo. Y sabemos que un trastorno cognitivo es el conjunto de alteraciones de varias funciones cognitivas que se necesita para procesar y recordar la información en las áreas de la percepción, la atención, el lenguaje y la memoria. Si una persona tiene un delirio y asesina a otra persona, una persona tiene una afectación o tiene una alteración en sus áreas de percepción, de atención, de lenguaje y de memoria, esta persona tiene que ser sometida a un tratamiento. Yo les pregunto, ¿tener delirio es un eximente o un atenuante? De responsabilidad penal. Lo exime, porque tiene un trastorno cognitivo. Está alterada sus capacidades cognitivas. Yo lo explicaba hace ratito. La mayoría de los síntomas más llamativos son las alucinaciones. Sobre todo explicaba que eran las visuales, que pueden inclusive confundir el hospital con su casa, ver extraños como si fuesen familiares, o todo lo contrario. Y sobre todo, presentan ideas delirantes, ideas pasajeras, ideas incoherentes y poco estructuradas, decía, ¿no? Altera su ciclo de sueño-vigilia. Y también explicaba que en ocasiones se producen conductas auto y heteroagresivas. Y decía que sin explicación aparente. Y que éstas iban a aparecer motivadas por sus delirios y sus alucinaciones. Y que las alteraciones del ciclo sueño-vigilia lo van a alterar de día y de noche. Esta persona explicaba que iba a pasar la noche de manera agitada. Que a nivel emocional esta persona mostraba miedo, mostraba ansiedad, mostraba rabia, tristeza, euforia, gritos, llantos, decía. Y que su humor era variable. Y explicaba que la presencia de este cuadro indica también una afectación en el cerebro. Y hablaba también que entre las causas que pueden provocarlo, hablaba de antibiótico, antivírico, anticonvulsionante, antiinflamatorio, analgésico. Y dentro de las patologías, epilepsia, infecciones sistémicas, alteraciones cardiovasculares, alteraciones endocrinas, enfermedades metabólicas, etc. Entonces, por eso es importante nosotros conocer, que esto lo vamos a analizar uno por uno, dentro de la demencia, cada uno de los cuadros. Vamos a hablar hablamos ahorita del delirio. Hablé de las demencias y los tipos de demencia. Vamos a hablar del Alzheimer y del Parkinson, de los trastornos amnésicos, de los trastornos
cognoscitivos. Vamos a hablar de las tumoraciones de localización cerebral. Y esto lo traigo a colación de un caso muy interesante que ocurrió hace poco, bueno, no tan poco, en los Estados Unidos. Este famoso caso de Aaron Hernández, que en el lóbulo prefrontal, cuando muere, había asesinado a su concuñado, había participado en la comisión de varios delitos, y cuando a él lo declaran culpable, él se suicida, pero su abogado pidió que estudiaran el cerebro, y cuando justamente abren el cerebro y estudian, le consiguieron un tumor en el lóbulo prefrontal. Y sabemos que los tumores en el lóbulo prefrontal modifican el comportamiento, los vuelven agresivos, violentos. Que de esto vamos a hablar inclusive de una patología que se llama encefalopatía traumática crónica, que también produce cambios en el comportamiento humano. Y por eso las tumoraciones cerebrales es importante conocerlas, cuál es su caracterización, porque esto también produce y podemos sacar a una persona de la cárcel. Por eso yo les hablaba también de que los psicólogos hacemos estudios de neuroimagen. Vamos a estudiar otros trastornos mentales debido a enfermedades médicas. Y con eso terminamos la parte de demencia. Si van a hacer algún tipo de pregunta, estoy a sus órdenes en estos momentos. Este material y la grabación, yo la voy a editar y la voy a subir. Vamos a subir lo de la parte psicopatológica. Y después subimos esta parte que analizamos hoy. Si existen preguntas, estimados colegas, abogados y psicólogos, si no, dejamos la clase hasta aquí. Por ahora no tengo preguntas, doctor. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Bueno, entonces mañana vamos a seguir con la demencia, terminamos la demencia, ¿verdad? Y que pasen buenas noches. Adelante, Donald, estimado doctor Donald, adelante. Sí, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Profesor, no escuché muy bien en cuanto dijo la persona que se encuentra en un estado de delirio. Ajá. Si esa persona en ese estado, ¿Sí? usted preguntó que si existe un eximente de responsabilidad penal. Sí. ¿Verdad? Un eximente o un atenuante. Ah, Esa pregunta, sí. Sí, bueno, y yo considero, ¿verdad? Mi conocimiento, que sí es un eximente, siendo que la persona se encuentra con un trastorno, dice ahí que tiene alteraciones de pensamiento, tiene alteraciones de comportamiento, puede ser también, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, no actúa, la persona cuando no actúa dentro de sus facultades, ¿verdad? Normales, como una persona que piensa que no tiene ningún tipo de trastorno de ese tipo, ¿verdad? La persona, creo yo, que no actúa cuando hay la ausencia del dolo, ¿verdad? Entonces, puede ser una eximente y como también un atenuante penal, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto, profesor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, mi estimado Donald. Es muy cierto. Justamente sería un eximente. ¿Verdad? Sería un eximente. ¿Por qué un eximente? Porque justamente él tiene una afectación cognitiva muy marcada. Muy marcada. Y cuando hablaba de esta alteración cognitiva pero muy marcada, entonces la persona inclusive va a tener problemas en
recordar información, va a tener problema en las áreas de la atención, de su lenguaje y de la memoria, inclusive en la capacidad de percibir, en su capacidad de percepción. Y justamente el delirio, aunque pueda aparecer en cualquier edad, pero como explicaba, era más común en ancianos debido al proceso de deterioro cognitivo cerebral. Y hablaba también de que justamente va a existir una alteración de su ciclo de sueño-vigilia. Cuando hablo del ciclo de sueño-vigilia, es esa capacidad que tiene el cerebro para descansar 8 horas, para dormir, descansar, relajarse, porque el cerebro necesita, ¿verdad?, hacerse como una autolimpieza de información. Porque si el cerebro no duerme, altera su capacidad. Y al alterar su capacidad, usted ve, lo podemos ver en las personas que salen a una fiesta y llegan a las 3, 4 de la mañana y se tienen que levantar a las 8, a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Las personas andan como molestas, andan como irritadas, ¿no? Además, ¿verdad?, de la resaca producto del alcohol, que también produce, produce irritación. Pero además de la irritación que produce es por la falta del sueño. Y sabemos que la falta del sueño altera la cognición. Además de eso, este tipo de personas con delirio, yo explicaba que confunden a las personas. Confunden a las personas. Tienen alucinaciones. Y tienen alucinaciones visuales. Y por ende, genera una falsa percepción de lo que le rodea, de todo su ambiente. Y cuando hablo de una alteración de la conciencia, estoy hablando de una disminución de la capacidad de atención al medio ambiente. Y por eso estas personas inclusive se desorientan. Y esta desorientación puede estar presente por horas, inclusive por días. Bueno, estimados colegas, feliz noche, descansen, nos vemos mañana para seguir hablando este tema de la demencia, ya para ir a profundidad, ya para empezar a abarcar temas netamente, aunque esto es también parte de la psicología forense, vamos a ir entrando en materia, ¿no? En materia, vamos ya a ir empezando a ver ya temas de examen mental, de instrumentos, de observación clínica conductual, vamos a hacer análisis de caso, vamos a analizar o vamos a hacer una autopsia a un informe forense psicológico del estado mental, etcétera, etcétera. Entonces, adelante, mi estimado Donald y el doctor Mario Canales, han levantado la mano. Primero, vamos a darle la mano al doctor Mario Canales y después te doy la mano a ti, estimado Donald. Adelante, doctor Mario. Gracias, maestro. Buenas noches. Mi consulta técnicamente es más bien, profesor, fíjese que tuve problemas con el celular, me dañó y tuve que reemplazarlo, de tal manera que, siendo breve, ¿verdad? Se me fue toda la información, mi ID y todo lo que me ha enviado usted para documentarme sobre lo que es la materia de estudio. Okay. Entonces, todo era solicitar que me lo reenviara. Sí, yo se lo envío, no se preocupe por ello. Muchísimas gracias y buenas noches. Ok, saludos, que descansen. Mi estimado Donald, ¿volviste a preguntar? Estimado Donald, ¿volviste a preguntar? No pregunté más. Okay.
Bueno, está bien, pues feliz noche, pues descanse. Buenas noches, muchas gracias, profesor. Saludos, hermano, saludos a todos, que descansen. Saludos a todos. Muchas gracias.